¿verdad? Cuando uno lee esta palabra y dice, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué o a qué se refiere que Cristo vino en agua y sangre? Y no solamente en agua, sino mediante agua y sangre. Y de verdad que es súper complejo este texto, si usted lo puede examinar completamente después en su hogar. Tiene muchas áreas cristológicas que debemos abordar, pero en virtud del tiempo no creo que podamos cubrir todas. Y lo que sí vamos a ver es el testimonio acerca de Cristo. Y si usted observa en sus Biblias, lo más probable es que usted tenga el título, o la Reina Valera pone el título, el testimonio del Espíritu, ¿no es cierto? Pero no todas las Biblias tienen ese mismo título. Por ejemplo, la Biblia de las Américas tiene el testimonio acerca del Hijo. Los que tienen la Biblia de las Américas van a encontrar en su título. ¿Por qué razón los títulos son variados? Porque los títulos no están en los manuscritos originales y los títulos fueron puestos para darnos claridad a nosotros en poder centrar ciertos pasajes de la Escritura, pero no son títulos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, sino fueron solamente para ayuda nuestra. Por lo tanto, podríamos nosotros cambiar el título en nuestras Biblias y creo que, y concuerdo con el doctor Martín Lloyd Jones, que él pone un título y dice el testimonio de tres. ¿Por qué razón? Porque usted lo puede observar en su escritura y dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio, y no es solamente el testimonio del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que un título más acertado sería el testimonio de los tres, ¿cierto? El testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando de testimonio, la palabra testimonio viene de la palabra griega marturión, y es una palabra bien interesante porque de esa palabra deriva la palabra mártir en griego, que son, o martureo, los mártires que dan testimonio o murieron por la causa de Cristo, dando fe del verdadero evangelio. De ahí nace el término mártires, son de aquellos que dan verdadero testimonio. Y para ser un mártir, una persona que va a morir por la causa del evangelio debe estar seguro de que por lo que está muriendo es algo verdadero. Porque un testigo o alguien que da un testimonio frente a la corte es una persona que declara algo que es veraz y es verdadero. Cuando la corte, ¿cierto?, llama a los testigos a declarar, esa declaración que los testigos van a dar debe ser una declaración verdadera, y esa declaración se le denomina testimonio. El testimonio, por lo tanto, es una declaración fidedigna de algún hecho o acontecimiento relevante que la persona que experimentó dicho hecho es testigo ocular o sabe aquello que ha sucedido, por lo cual da testimonio acerca de lo que ha visto. Y de eso se trata el estudio del día de hoy. Es súper interesante esta palabra y debemos primero contextualizarla. Es obvio, aquí estamos hablando de tres que dan testimonio acerca del Hijo. Bueno, nuestro texto, estos versículos del 5 al versículo 12 se divide en 4 partes. La primera parte es la fuente del testimonio, que sería el versículo 6. La segunda parte sería los detalles del testimonio, desde el versículo 7 al 10. La tercera parte, el propósito del testimonio, del versículo 11. Y la cuarta y final parte es la respuesta que nosotros como cristianos tenemos al testimonio, sería el versículo 12. Y sabemos que ya estamos finalizando la epístola de Juan. Estamos en el último capítulo y es súper importante que no perdamos de vista el propósito por el cual Juan escribe a sus lectores o a su audiencia original, y es muy relevante, sobre todo para poder darle una interpretación correcta a este texto. Sabemos, y ya lo hemos dicho una y otra vez, que Juan es
un escritor que está dando certezas a sus oyentes, ¿cierto? Y esa certeza de que son verdaderamente hijos de Dios y que abrigan una fe verdadera, se utiliza, o el medio que utiliza para darle a usted esa certeza que es un verdadero hijo de Dios, es el método del contraste, ¿cierto? Lo hemos visto y lo hemos dicho una y otra vez. El contraste entre lo blanco y lo negro, el hijo de Dios y el hijo del diablo, los que creen, los que aman y los que no aman. Eso es lo que hace Juan para evidenciar si usted realmente es un hijo de Dios. Y a lo largo de toda esta epístola, Juan trata 3 tópicos. El primero es la fe, el segundo es el amor y el tercero es la obediencia. Y en esos 3 tópicos se define quién es usted, si es un verdadero creyente, si tiene una fe verdadera, si ama usted realmente a Dios y a sus hermanos, o si usted obedece sus mandamientos, lo identifican como un verdadero hijo de Dios. Eso es el gran tópico de Juan en esta epístola. Pero Juan está hablando todo esto no solamente para que nosotros sepamos que somos verdaderamente hijos de Dios, sino también para atender a un problema que estaba dentro de la iglesia, de lo más probable de los efesios. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dentro de la iglesia de los efesios se habían introducido falsos maestros, como puede suceder en todas las iglesias contemporáneas. Y sucede en esta iglesia, la cual Juan apacentaba. Recordemos que la iglesia de Éfeso fue apacentada también por Timoteo, ¿cierto? Tito, y en esta oportunidad Juan está hablando a esta iglesia. Y lo que estaba sucediendo es que dentro de la iglesia se había metido una doctrina influenciada por los docetistas. El docetismo, que viene de la palabra griega dokeis, que se traduce aparición. Vamos a simplificarla como dokesis, que es fantasma, ¿ya? Los docetistas estaban influenciando a la iglesia, haciéndoles creer que Jesucristo era un fantasma, que solamente era un espíritu que se apareció. Sí, fue evidente para todos, pero él era un fantasma, era un espíritu. Esa era la influencia que estaba introduciéndose dentro de la iglesia y le hacía creer a los hermanos, sí, que Jesucristo fue una aparición fantasmal, ¿cierto? Un espíritu que vino de Dios, pero no era verdaderamente hombre. Nosotros creemos y testificamos que Jesucristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y eso es lo que está testificando aquí Juan para cerrar su epístola, diciendo que este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y la verdad que aquí es súper importante que debamos atender a la doctrina cristológica de la humanidad de Cristo. Cristo era verdaderamente hombre. ¿Por qué razón es tan importante, o él era importante a Juan, dejar esto muy claro a los hermanos? Porque también el apóstol Pablo entendía de que si Cristo no era verdaderamente hombre, por lo tanto era un espíritu, él no había resucitado. ¿Cierto? Nuestra fe decae. No tiene sentido, y observe lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, porque si era un espíritu, los espíritus no resucitan, solamente una persona corpórea en carne puede resucitar de los muertos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vano es nuestro testimonio, lo que estamos testificando es vano, porque si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos, por lo tanto no hay vida eterna. Y lo que está haciendo aquí Juan es dándole a entender a sus lectores, hermanos, aquí están las evidencias de que nuestro testimonio es verdadero, para que ustedes tengan certeza, seguridad, que son verdaderamente hijos de Dios, por tanto coherederos con Cristo Jesús en el cielo. Entonces, Juan dice, si nuestra predicación es vana, ¿qué viene por la predicación? La fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si es vana la predicación,
vana también es nuestra fe, y en vano hemos creído, hermanos. A eso está apuntando en estos minutos el apóstol Juan. Por favor, vamos y observemos el capítulo 1 de nuestra epístola para que no perdamos el propósito de por qué Juan escribe a su audiencia. Capítulo 1 de la primera epístola, y vamos a ver en el versículo 4 el propósito de por qué Juan le escribe a la iglesia. Observe el versículo 4, que dice: estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribo. ¿Qué cosas os escribo? Lo anterior. Mire, veamos el versículo 1. Observe el versículo 1. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio. Juan está aquí citando su propio evangelio sinóptico. San Juan capítulo 1 del 1 al 3, recordemos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también Juan está citando intrínsecamente capítulo 1 de Génesis, versículo 1, en el principio Dios. Por eso dice, lo que era desde el principio, observe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Juan le está dando certeza a la iglesia de que Jesucristo vino en carne, que Juan le oyó, Juan le vio, Juan le tocó, le palpó. ¿Quién era desde el principio? El verbo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Por favor, subraye esa frase, testificamos, de eso se trata. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, que era Cristo, y se nos manifestó. Los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdadera, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted observa, el común denominador en toda esta lectura es la palabra hemos. Lo que hemos visto, ¿cierto? Lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Bueno, ¿quiénes son esos hemos? No es la iglesia, hermano, sino son los apóstoles de Cristo. Aquí Pablo está poniendo en evidencia y como testigo a todos sus apóstoles y diciéndole a la iglesia, hermano, todos nosotros, los que hemos visto, los que hemos tocado, los que le vimos resucitado, somos testigos, hermanos. Y queremos compartir esa fe con ustedes para que estén seguros en quién han creído. Hermano, usted puede tener una fe en cualquier cosa, pero si usted no tiene una fe en Cristo, usted está perdido. La gente tiene fe en distintas cosas, pero usted debe tener su fe puesta en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús. Y de eso es lo que quiere estar seguro Juan, de que usted deposite su fe en Cristo Jesús. No diga, yo tengo fe, porque su fe no le salva, hermano. Su fe no le salva. Quiero por favor subrayar esa frase. Su fe no le salva, sino que su fe puesta en quién le salva. Porque ocurren muchos errores, o en nuestro lenguaje cotidiano le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, hijito, hijita, vaya con fe, le va a ir bien en la prueba. Y la pobre se viene doblemente destruida. Le fue mal en la prueba y se cuestiona si realmente tiene fe. Porque ocupamos mal nuestro lenguaje, porque nuestra fe, hermano, no tiene en sí un poder, sino el poder está en quien depositamos nuestra fe. Y si observamos, por ejemplo, a quién se refiere
los que han sido testigos son sus apóstoles. Y me gusta el relato que, por favor, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15-23, porque hoy día, como dice Juan, muchos falsos cristos, falsos apóstoles han salido. Pareciera que hoy día es fácil llamarse apóstol porque hermano, le queda ese título de hermano o de ser un simple hermano, le queda muy chico. Por favor, vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 15. La pregunta es, ¿pueden ser todos apóstoles de Jesucristo? La pregunta es, ¿existen los apóstoles hoy en día? Porque pareciera, como vuelvo a decir, que ya pastor, el nombre de pastor es un poco insignificante, menos hermano, o sea, no hay que llamarle hermano, y algunos ya se llaman apóstoles, querubines y otras cosas por el estilo. Me encanta siempre Pablo, siervo de Jesucristo. Nada más, hermano. Nada más. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, vuestro hermano, no tenía necesidad de credenciales. No tenía necesidad. Y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y observe cuántos los que estaban reunidos, por favor. Y los que estaban reunidos eran como 120 números. Y dijo Pedro a estos hermanos, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló ante boca de David acerca de Judas el Iscariote, el que traicionó a Cristo, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Con nosotros, con los 12 apóstoles, no con los 120. Y que tenía parte en este ministerio. ¿En cuál ministerio? Ministerio apostólico. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Dos puntos. Tome otro su oficio, observe, singular. Tome otro su oficio. ¿Qué oficio? Oficio apostólico. Es necesario, pues, que de estos hombres, ¿de quiénes estos hombres? De los 120, perfecto, análisis observacional, de estos 120 que han estado junto con nosotros, es el primer requisito. Han estado junto con nosotros, primer requisito, todo el tiempo en que Jesús entraba y salía entre nosotros. Para ser apóstol tenía que cumplir primero con ese requisito de haber estado con Jesucristo cuando Él salía y venía. Ese es el primer requisito. Comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta, ¿qué cosa? El día en que de que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, la resurrección, haber experimentado, haber visto la resurrección de Cristo. Esos eran los dos requisitos que tenía que tener una persona para llamarse apóstol. Por lo tanto, si hoy día ve usted a alguien que se llame apóstol, no diga que es apóstol de Jesucristo. Apóstol del diablo será, pero no de Cristo, porque tiene que cumplir con esos requisitos. ¿Y qué? ¿A cuántos señalaron de que cumplían esos requisitos? Por favor, de los 120, ¿a cuántos señalaron? A 2 solamente, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos son los que Juan dice, los que hemos visto, los que hemos palpado, los que hemos visto con nuestros ojos la resurrección de Cristo y su ascensión. Nosotros somos los que testificamos, dice Juan. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la fuente más fidedigna de nuestro testimonio y de nuestra fe puesta en Cristo Jesús? Es la palabra de Dios.
Porque si alguno viene a decirle a usted que Jesucristo no vino en carne y que ese Jesucristo de hace 2000 años era solamente un espíritu que vino, ¿cómo usted va a contradecir esa herejía? El único testimonio fiel que tiene es su palabra. Mire, me encanta, hermano, me encanta. La fuente más segura que nosotros tenemos, es obvio, es la palabra del Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: nosotros tenemos la fuente más segura, como diría Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, cuando venga esta incertidumbre, estas falsas doctrinas que atenten contra la santidad de Dios. ¿A quién tenemos que mirar? A esta antorcha que ilumina en lugares oscuros, a la cual hacemos bien, ¿cierto?, de obedecer, que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Las Escrituras son la fuente única, segura, infalible, que nos dan testimonio de Cristo. Toda la Escritura da testimonio acerca de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento señalan de modo inequívoco e inconfundible que Jesucristo era el Mesías. Él era el Mesías. Sabemos que los judíos esperan a otro Mesías, pero las Escrituras señalan inequívocamente que Jesucristo, Él era el Mesías. Sin duda, este fue un problema para muchos de los primeros discípulos que dudaron si Cristo era verdaderamente el Mesías. Recordemos esos dos hombres camino a Emaús, ¿cierto?, que iban conversando y su conversación era respecto a este Mesías. Y quizás dirían, parece que no era Jesús, no era nada el Mesías, porque hoy día es el tercer día, dicen ellos. Y él dijo que al tercer día resucitaría. Parece que ese Jesús era solamente un fantasma, era un espíritu que no podía resucitar. Quizás conversaban estos asuntos, pero ¿qué pasó? Vino el Señor y se le acercó en el camino y le dice el Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis? ¿Y por qué estáis tristes? Y estos hombres le dicen: porque nosotros esperábamos que Él, ese Jesús, era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, como para colmo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le encontraron. Y me encanta, por muy dura que sea la palabra de Cristo, y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, observe, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jeremías, Malaquías, Isaías, por todas las Escrituras, hermano, por todo el Antiguo Testamento, Jesús les declaró por toda la Escritura lo que de Él se decía. El testimonio más seguro que tenemos respecto a Cristo es la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuáles eran estos detalles de este testimonio? Es el punto número 2. Los detalles del testimonio. Observe, nuestro texto dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Aquí se pone más compleja la cosa, hermano. Mediante agua, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu a la verdad, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, mire, observe la primera palabra que dice. La palabra vino.
Es una palabra muy significativa en este texto porque no tiene nada que ver con el verbo de venir. Este es el que vino. No, porque cuando los judíos de la época hacían referencia, el que había de venir, tenía una connotación mesiánica. Observen lo que cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, diciéndole, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? Todos los judíos de la época esperaban el que había de venir. Por eso Juan escribe, Jesús que vino, el que vino del cielo, el que vino, como dice el Salmo 118, un salmo mesiánico, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos tu nombre. Todo el pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, el último profeta, esperaban la venida del Mesías. Jesús el que vino. Recordemos también cuando Jesús vino y estuvo con su pueblo, y en la Semana Santa, la Semana de la Pasión, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué es lo que sucede? El pueblo se aglomera y el pueblo de Israel reconoce a Jesús no solamente como su Salvador. Observemos San Juan 12:13, dice, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle a Jesús y clamaban, Hosana, bendito el que viene. Porque los judíos sabían que ese término, el que vino, se refería al Mesías, bendito el que viene. Él, Jesucristo, es el Mesías en el nombre del Rey. A esto se refiere el apóstol Juan respecto a Jesucristo. Observemos también el relato de Nicodemo. Los judíos sabían que Jesucristo era el Mesías, el que vino. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesucristo y va de noche, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, es decir, el Sanedrín sabe que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Por lo tanto, sabemos, dijo Nicodemo, que tú has venido de Dios. Que tú eres el Mesías, le dice Nicodemo. Pero el otro grupo del Sanedrín le negó. Nicodemo le reconoció como su Señor. Este es el testimonio. Observe el versículo 6, que vino Jesús mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hermano de Comunidad de Gracia, ¿me podrá usted explicar este versículo que yo no lo entiendo? Hermano, es importante que tengamos la capacidad de responder a cada uno de los versículos que encontramos en la palabra de Dios. El punto es cómo respondemos a esto. Que vino Jesús mediante agua y sangre. Uno podrá decir, mediante agua, el bautismo, mediante sangre, la cruz. Hermano, a eso se refiere. Sí, algunos piensan y dan una interpretación y sugieren que el agua se refiere al bautismo y la sangre a su crucifixión. Esa es una interpretación. La segunda interpretación es que otros sugieren que el agua y la sangre se refiere a los sacramentos, al bautismo y la cena del Señor, pero es poco probable que se refiera a esto, porque el tema central, Juan no habla en su evangelio respecto al sacramento, sino que Juan está dando a entender aquí del testimonio fidedigno de que Jesucristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por lo tanto, ¿de qué se trata agua y sangre? Por favor, vamos conmigo a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 32 al 37. Sabemos que primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y el Evangelio de Juan fue escrito por el mismo autor, el apóstol Juan. Por lo tanto, si Juan está hablando en su epístola de agua y sangre, lo más probable es que hable también de agua y sangre en su evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 32. Observen, ¿cuál es el escenario aquí? Jesucristo crucificado.
los dos malhechores a sus lados. Lo más probable es que Jesucristo ya estaba muerto y los dos malhechores estaban agonizando, quizás estaban en sus últimos segundos de vida, y viene el soldado aquí, como era la costumbre de la muerte sobre la cruz, y le pega con un mazo a las piernas de los soldados para quebrarle sus piernas y así hacerles morir. Observemos el versículo 19. Vinieron pues los soldados y quebraron, ¿qué cosa? Las piernas al primer ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya, ¿qué cosa? Muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué cosa? Agua y sangre. A esa agua y sangre se refiere el apóstol Juan en su epístola, de que Jesucristo era verdaderamente hombre. Era verdaderamente hombre. No era, como los gnósticos decían, un espíritu o un fantasma. Y observe el versículo 7, volvamos a nuestra lección, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo. ¿Quiénes son estos tres? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, porque nosotros creemos en un solo Dios, ¿cierto? Trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire, veamos el testimonio de cada uno de ellos. El testimonio del Padre, que viene del cielo. San Mateo 3:17 dice: y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está el testimonio del Padre respecto al Hijo. ¿Y de dónde viene ese testimonio? Del cielo. Del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Este, no hay otro, no existe otro sino este, en que tengo complacencia. Es el primer testimonio del Padre. El testimonio del Hijo, del Verbo. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, el Verbo, y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, del cielo, y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según ¿qué cosa? La carne. Los mismos fariseos dan evidencia que Jesucristo vino en carne, porque ellos estaban juzgando según la carne, no según un espíritu. Por lo tanto, el testimonio del Verbo es ese, que Él vino del cielo. Y hay un relato en la Escritura, cuando Jesús va a Samaria y se encuentra con esta mujer samaritana. Y me encanta, ese relato tiene tantos detalles, hermanos, pero muchos detalles. Y uno de los detalles es que la mujer samaritana le dice: sí, nosotros sabemos que el Mesías ha de venir, ¿cierto? Y que Él nos declarará todas las cosas y nos dará el entendimiento y podremos comprender. Sabemos eso, y el Señor, que Jesucristo le dice: yo soy el que habla contigo. Y la mujer creyó porque Jesucristo dio testimonio de sí mismo. Aquí ese es el segundo testimonio. Vimos el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, y ahora veamos el testimonio del Espíritu Santo respecto al Hijo. San Juan 15:26. San Juan 15:26 hasta el 27 dice: pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Detengámonos por favor ahí. Mire lo que dice nuestra epístola. Porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Versículo 6 dice: este Jesús que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué?
Porque el Espíritu es la verdad. Y observamos aquí que cuando Jesús envíe el Consolador, a quien yo enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué cosa hará el Espíritu Santo de Dios? Él dará testimonio acerca de mí. Ahí están los 3 testimonios. Por lo tanto, Juan está apelando y poniendo en evidencia a todos sus oyentes, hermanos, Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador. Y aquí están las evidencias. Nosotros, los 12 apóstoles que le hemos visto, le tocamos, le palpamos, Tomás le puso el dedo, era hombre. Y si eso fuera poco, aquí están las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y el Nuevo Testamento, el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo dan testimonio del Hijo. Están todas las evidencias puestas para nosotros. ¿Con qué propósito? Versículo 10. ¿Con qué propósito se dio testimonio? Esta vida eterna prometida en el Antiguo Testamento viene únicamente para aquellos que creen al testimonio de Dios y que ponen su fe en Jesucristo, para que en Él tengamos vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio, es decir, en Cristo, que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida eterna en su Hijo. La pregunta es, para finalizar, si estos hombres dieron su vida por el testimonio de Cristo, si estos hombres hablaron la verdad con sus vidas respecto al testimonio de Cristo, ¿cómo has respondido tú al testimonio de Cristo? Si dices que tienes el testimonio de Dios, que es Cristo en tu vida, ¿se conduce tu vida en conformidad a ese testimonio? ¿O tu testimonio no es verdadero? ¿Cómo debes responder al testimonio del Evangelio? Porque dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo, tiene la fe salvadora, tiene la vida eterna. ¿Cómo se manifiesta tu posesión de esa vida eterna? ¿Cómo sabes si tienes el testimonio de Cristo en tu vida? Por la búsqueda y deseo que tienes de conocer a Dios por medio de su palabra. La única evidencia de que tú tienes el testimonio de Dios es que amas su palabra. Lo viene diciendo Juan todo el rato. El que me ama, mi palabra guardará. El que tiene a Cristo, obedece mi palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, escudriñe su palabra. Si tiene la vida eterna, es porque usted ama su palabra. Y este es el verdadero gozo, hermano, de estos primeros mártires, que sufrieron, pero tenían puesto su gozo allá arriba, como Pablo lo tenía, en el galardón, no importando lo que estaba viviendo, porque puso los ojos en el autor y consumador de la vida. Y el Señor le dice, gozaos y alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gózate, hermano. Si tienes a Cristo en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¡Qué gozo, hermano! ¡Qué gozo! ¿Y cómo sé que mi nombre está ahí? Si soy tan indigno, si peco,
soy tan indiferente, solamente porque tienes a Cristo en tu vida y has puesto tu fe en Cristo Jesús. Eso es lo único que te hace coheredero. No son tus méritos, no son tus obras, no es lo que hagas, es en quien has depositado tu fe. Pero esa fe te conduce a buenas obras, a obedecer su palabra. Le invito a que oremos al Señor.